Buen día, mi nombre es Leonardo Manuel Morales Payares del Instituto de Tecnología de Tijuana de la modalidad semipresencial. A continuación le presentaré lo que es la unidad 3, que es análisis de varianza impartida por el maestro Juan José Morales Ibarra de la materia estadística inferencial 2. El primer tema que veremos se llama análisis de un factor. Tenemos algunas definiciones. Los métodos de análisis de varianza ANOVA requieren la distribución F. La distribución F tiene las siguientes propiedades. Número 1, la distribución no es simétrica. Número 2, los valores de F no pueden ser negativos. Aquí tenemos una gráfica correspondiente donde nos dice la simetría no simétrica de sesgada a la derecha y únicamente valores positivos, va desde 0 hacia los valores positivos. Aquí nos dice que el método de análisis de varianza de un factor que se utiliza para someter a prueba las hipótesis de que 3 o más medias poblacionales son iguales nos plantea que la hipótesis nula nos dice que las medias son iguales y la hipótesis alterna nos dice que son diferentes. Un valor P pequeño como 0.5 o menos conduce al rechazo de la hipótesis nula de igualdad de medias. Si P es un valor bajo, la hipótesis nula se rechaza. Con un valor P grande como 1 mayor que 0.5 no rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias. Aquí tenemos dos gráficas, una dice estadístico de prueba F pequeño con valor de P grande, aquí nos dice F, y estadístico de prueba F con valor P pequeño, F al final de la cola, aquí está dentro de la campana. El análisis de la varianza ANOVA es un método de prueba de igualdad de 3 o más medias poblacionales por medio de análisis de varianza muestrales. El análisis de varianza es un factor que se utiliza con datos clasificados con base en un tratamiento o factor, que es una característica que nos permite distinguir entre sí las distintas poblaciones. Aquí unos requisitos para el análisis de varianza. Las poblaciones tienen distribución que son aproximadamente normales. Las poblaciones tienen varianzas aproximadamente iguales. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos y las muestras son independientes entre sí, es decir, no están pareadas o asociadas de ninguna forma. Y las diferentes muestras provienen de poblaciones que están categorizadas de una sola forma. Tenemos un ejemplo de medición de desaceleración del pecho en G. En pruebas de choque de automóviles, la fuerza G es una medida intuitiva de aceleración. Está basada en la aceleración que producirá la gravedad terrestre de un objeto cualquiera en condiciones ideales, sin la atmósfera u otro rozamiento. Una aceleración de un G es generalmente considerada como equivalente a la gravedad estándar. Ejemplo de fuerza G: una palmada en la espalda es 4.1 G. Desplomarse en una silla es 10.1 G y bajarse a un escalón es 8.1 G. Tenemos un ejemplo de medición de desaceleración de pecho en G en prueba de choque de automóviles. Utilice las medidas de desaceleración de pecho incluidas en la tabla siguiente y el nivel de significancia de alfa de 0.05 para someter a prueba la información de que las tres muestras provienen de población con medidas iguales. Procederemos a abrir lo que es Minitab. Aquí ya tenemos los datos en auto compacto, en auto mediano y en auto grande. Y aquí ya tenemos los valores, son 3 de 10. Como nos dice, 10 valores, compacto, mediano y grande. Primeramente lo que vamos a hacer es vamos a ver que los datos en ANOVA estén en igualdad, porque si no están en igualdad pues nos diría que las muestras pues son diferentes. Antes de proceder a resolverlo tenemos que comprobar que estas varianzas de medias sean iguales, por lo que nos vamos a ir a ANOVA a prueba de igualdad de varianza. Vamos a seleccionar lo que son datos de respuesta en columnas separadas y seleccionamos los tres datos: compacto, mediano y grande. En opciones pues nos está pidiendo el nivel de significancia de 0.5, pues el nivel de confianza dejamos tal cual como está. En gráficas vamos a dar a aceptar y damos a aceptar.
Aquí nos dice prueba de igualdad de varianza compacto, mediano, grande, método, hipótesis nula, hipótesis alterna, todas las varianzas, hipótesis nula, como dice, todas las varianzas son iguales, la alterna por lo menos una varianza es diferente con una significancia de 0.05. Intervalo de confianza de Bonferroni de 95% para la desviación estándar. Tenemos muestras, un total de 10, desviaciones estándar para el compacto de 4.39, para el mediano de 4.35 y para el grande de 4.61, con un intervalo de confianza de 1.8 a 13.81, de 2.34 a 10.62, de 3.03 a 9.23. Nivel de confianza individual 98.33%. Tenemos las pruebas. Métodos de comparación múltiples del event. Estadística de prueba tenemos 0.22 y el valor de P en ambos son mayores, por lo que nos podemos decir que las hipótesis, que no tenemos la suficiente información como para rechazar la hipótesis nula de que las varianzas son diferentes, pero tampoco tenemos la información para considerar que todas las varianzas son iguales. Aquí tenemos la prueba de desigualdad de varianza compacto, mediano, grande de múltiples intervalos en comparación para la desviación estándar en 0.5. Aquí tenemos comparación múltiple en valor de P de 0.9969, valor del event, valor de P es igual a 0.808. Tenemos aquí unos datos donde nos muestran cómo van las medias de compacto, mediano y grande. Si los intervalos no se sobreponen, la desviación estándar correspondiente es significativamente diferente. Pues aquí tenemos la información como para poder proseguir a hacer la siguiente prueba, en la cual nos vamos a hacer estadística, ANOVA y nos vamos a hacer un solo factor. En esta parte vamos a poner los datos de respuesta en columnas separadas y vamos a seleccionar los tres. En esta parte pues ya tenemos que es el 0.05, así que lo vamos a dejar tal cual como está. En comparaciones vamos a seleccionar las 4 métodos que nos menciona, y en gráfica vamos a poner 3 en una y vamos a dar a aceptar. Aquí ya tenemos los valores donde nos van mostrando los resultados de la prueba, pero primeramente vamos a analizar lo que son las gráficas. Aquí nos dice comparación de parejas en parejas de Tukey, agrupación de información utilizando el método de Tukey con un nivel de confianza del 95%. Tenemos el factor compacto, mediano, grande, la muestra que son 10, la media que dice 44.70, 42.10 y 39 cerrado, con una agrupación de AA y BB. Las medidas que no comparten las letras son significativamente diferentes, nos dice aquí la descripción de estos resultados. Como vemos, tenemos dos que comparten una y dos que comparten A y otras que comparten B, y tenemos una en cada parte que es compacto y grande que no comparten ni A ni B. Aquí vamos a tener intervalos de confianza simultáneos con 95% de Tukey, diferencia de medidas para el compacto y mediano. Aquí nos dice una leyenda que si un intervalo no contiene 0, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Aquí tenemos que la comparación entre auto, grande y compacto pues no nos da un valor de 0. Aquí nos muestra la línea y está desglosadamente hacia lo negativo, pero no hay un valor a 0. Mientras que mediano compacto sí tiene un valor en 0 y grande mediano sí tiene un valor a 0, como nos está acá, A y BB. Luego tenemos la comparación en parejas de Fisher, agrupación de información utilizando los métodos LSD de Fisher y una confianza de 95%. Tenemos los factores que son autos compactos, medianos y grandes. Igual nuestra población o nuestros intervalos que son 10, la media de, como ya mencionamos, 44.70, 42.10 y 39 cerrado con la agrupación AA y BB. Aquí nos da una leyenda que dice si un intervalo no contiene 0, las medidas correspondientes son significativamente diferentes, como nos mencionaba la gráfica anterior.
Y aquí tenemos igual que grande y compacto pues es diferente, no comparte cero. Aquí tenemos la comparación múltiples de Dunit con un control. Aquí igual nos dice los factores, nuestros números de muestras, las medias y la agrupación. En este caso no nos menciona la AB, pero así nos menciona que el compacto por control y el mediano tiene letra A. Dice las medias que uno etiquetadas con letra A son significativamente diferentes a las medias del nivel de control. Y así que nos dice que los grandes son diferentes a lo que son nuestro control, que es compacto. Y aquí me dice, si un intervalo no contiene cero, las medias correspondientes es significativamente diferente de las medias de control. Pues podemos ver que mediano y compacto sí comparten un cero y grande y compacto no tocan el cero. Aquí tenemos la comparación múltiple de con el mejor MCB de HSU. Podemos ver, nos dice media de nivel, la mayor de las medias de otro nivel para un compacto medio es igual, tenemos que está tocando 0 hacia lo positivo, medio compacto igual está tocando 0, se va a lo negativo, y grande compacto toca una cuota de 0 y se va hacia lo negativo. Y aquí nos tiene una leyenda, si un intervalo tiene 0 como cuota, las medias corresponden no son significativamente diferentes. Perdón, son significativamente diferentes. Y aquí tenemos más gráficas, aquí nos dicen gráfica de intervalo de compacto, mediano y grande. Como podemos ver, aquí van las medias como estuvimos mencionando, que estaban, nos dicen que va de 44.70, 42.10 y 39 cerrados. Aquí vemos cómo están las medias y dónde se unen. Gráfica de residuos de compacto mediano, aquí tenemos gráfica de residuos con una distribución, como vamos viendo si tenemos un punto fuera de lo común. Aquí tenemos igual la de versus ajustes, como van las medias de los tres valores, y tenemos en el programa cómo se comporta la campana de Gauss. Ahora vamos a analizar los resultados que nos está dando el análisis. Y nos dice, pues ya como mencionamos, la hipótesis nula nos dice que las medias son iguales, la hipótesis alterna que son diferentes, o que al menos una no es igual, y nivel de significancia 0.05 como nos menciona el problema. Aquí tenemos información del factor, nos dice que el factor son 3 niveles y los valores son compactos, medianos y grandes. Análisis de la balanza nos dice que el factor, error y total, es de 2, 27, 29 de acuerdo al GL y el SC del ajuste 162.9, 537 y 699.1. El MC ajuste nos dice que es 81.43 y 19.89 con el valor de F de 4.09 y tenemos un valor de P. El valor de P nos da 0.028. ¿Y cómo sabemos si el valor de P es menor a lo que nos está pidiendo nuestro nivel de significancia, que es 0.05, en este caso es 0.028? Pues tenemos la suficiente información como para rechazar la hipótesis nula, que nos dice que todas las medias son iguales, y aceptar la hipótesis alterna, que no todas las medias son iguales. En este caso vemos que dos medias sí son correspondientes de acuerdo a las gráficas que estuvimos viendo, que sí comparten valores, pero al menos una no es igual a las demás. Aquí tenemos un resumen del modelo. Nos dice que S es 4.45, la R cuadrada es 23.27, la R cuadrada ajustada de 17.59 y la R cuadrada predicha es de 5.27. Aquí tenemos las medias de factor, que no es compacto, mediano y grande, con nuestra muestra de 10, las medias como ya mencionamos, 44.70, 42.10 y 39, con una desviación estándar de 4.40, 4.36 y 4.62, los intervalos de confianza del 95%, que van desde 41.81 a 47.59, de 39.21 a 44.99 y de 36.11 a 41.89. La desviación estándar agrupada tenemos que es de 4.45.70, no, 4.45 de 970, perdón. Y ya pues entramos con lo que se mencionó de las gráficas, pero de acuerdo a los resultados tenemos
Como ya se mencionó, tenemos la evidencia suficiente como para rechazar la hipótesis alterna, la hipótesis nula que nos dice que las medidas son iguales, y aceptar la hipótesis alterna, de acuerdo a lo que nos está requiriendo el ejemplo. Ahora seguimos con un ejercicio. Vamos a cerrar aquí. Dice ejercicio de lesiones de cabeza en choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones de cabeza en los maniquíes de prueba de un choque. Se utilizan las unidades de medida H y C por la sigla de Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. O utiliza un nivel de significancia 0.5 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma medida. Los datos sugieren automóviles grandes, medianos los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Es las preguntas que nos hacen. Así que a continuación procederemos a abrir lo que es el Minitab para hacer la operación. En este reto pues tenemos los datos de compacto, mediano y grande. Como sabemos, primero tenemos que hacer la prueba donde nos dice que nuestra igualdad de variantes o igual de medias se representa. Vamos a dar datos separados y seleccionamos nuestros tres intervalos y al 95%, el 0.05 de nivel de significancia, y le damos a aceptar. Entonces aquí tenemos los valores de P, pues tenemos valores de P mayor a lo que es el valor de significancia de 0.05, pues sí, tenemos que sí se puede seguir con la información, de acuerdo que no tenemos la suficiente información como para rechazar la hipótesis nula, pero tampoco como para aceptar la hipótesis alterna, al tener un valor de P mayor a 0.05. En este caso tenemos un valor de P con múltiple de 0.120, un valor de prueba de Lenz de 0.173. Aquí nos dicen nuestras categorías, nuestras muestras, nuestros valores de muestras, que son 10 valores, y la desviación estándar de cada uno, 69.52, 102.812 y 165.26, con intervalo de confianza de 49.44 a 168.12, 72.46 a 191.77, 98.78 a 408.828. Tenemos pruebas, comparación múltiple de Leven, estadísticas de prueba 1.87 y los valores de P, como ya mencionamos. Así que entonces procederemos a hacer lo que es la estadística ANOVA y verlo de un solo factor para ver y determinar si las muestras son equivalentes o son iguales o difieren unas de otras. Pues seleccionamos datos en valores separados, seleccionamos los tres factores que tenemos. Opciones, pues tenemos 95%, 0.05 valores de significancia. Aquí vamos a dar los tres valores, Donet, Toolkit y MSB. Le damos a aceptar. Gráficas 3 en 1 y damos a aceptar. Primeramente vamos a analizar las gráficas como hicimos en el anterior ejercicio. Aquí tenemos comparación en pareja de Tukey, agrupación de información utilizando el método de Tukey en confianza del 95%. Tenemos los factores mediano, compacto y grande, nuestras muestras que son 10 de cada uno, las medidas 431.5, 390.6, 385.8. Tenemos una agrupación donde las tres comparten la misma letra. Aquí tenemos índice de confianza simultáneo 95% de Tukey. Diferencia de las medias, pues podemos ver que en este caso, si un intervalo no contiene 0, las medidas correspondientes son significativamente diferentes. En este caso, nuestras tres gráficas comparativas de medio compacto sí tienen un 0, grande compacto también tiene un 0, un valor en 0, y grande mediano también tiene un valor en 0. Aquí tenemos comparación de parejas de Fisher, agrupación de información utilizando el método LSD de Fisher y una confianza al 95%. Tenemos igual la agrupación, las tres comparten la letra A. Aquí tenemos nuestros valores de media. De igual manera tienen un valor en 0. Luego tenemos la comparación múltiple de Donet con un control, agrupación de información de método de Donet al 95%. Los factores que ya mencionamos,
nuestro valor de compacto como valor control, y mediano grande con nuestra muestra de 10. Aquí tenemos las medias, agrupación A, y aquí las medias etiquetadas con letra A son significativamente diferentes a la media del nivel de control. En este caso, nuestra media de mediano y grande comparten la agrupación con la de compacto, que es nuestra medida de control. Aquí podemos ver medio compacto, grande, ambos comparten un valor en 0. Si un intervalo no tiene 0, la medida correspondiente es significativamente diferente de la medida de control. En este caso, pues sí tenemos valores que están dentro de 0. La comparación múltiples del mejor MCB de HSU. Intervalo o índice de confianza de 95 simultáneas a HSU. El nivel de medida de nivel es mayor de las medidas que en otros niveles para compacto, mediano y grande. En este caso tenemos un intervalo tiene 0 como J, pues en este caso vemos que todos los intervalos de las tres comparaciones están dentro de 0 sin que ninguna J toque el valor de 0. Aquí tenemos nuestra gráfica de intervalo donde se comparan donde se encuentran los medias de cada uno. Vamos a ver que en un compacto está en 431.5, en mediano está 390.6 y en grande está en 385.8. Las gráficas de residuo pues nos muestran cómo hay valores sesgados. En ese símbolo de la fila 24, residuo 312, porcentaje 97.67. Tenemos nuestro histograma, tenemos unos valores que están vacíos en esta parte de acá. Aquí tenemos nuestros valores del ajustado, donde nos muestra nuestros factores, como podemos ver, está menos de 390, pues viene siendo lo de mediano, en este caso es grande y en este caso es compacto. Ahora analizaremos los resultados en datos que nos está dando para analizar si las medias son iguales o son diferentes, aceptar la hipótesis nula o rechazar la hipótesis alterna. Veremos que nos dice la información del factor con tres niveles, valores compacto, mediano y grande. Análisis de la varianza nos dice que el factor, error y el total. Tenemos un factor de 2 en GL, en error de 27 y total de 29. La SC ajustada 12.614, 428.504 y 441.119. El MC ajustado es 6.307 y 15.831. Un valor de F de 0.40 y valor de P de 0.666. Desde este momento, al tener un valor de P y sea mayor que el valor de significancia de 0.5, no tenemos la suficiente información para rechazar la hipótesis nula, donde nos dice que todas las medias son iguales, y aceptar la hipótesis alterna, que dice que todas las medias son, no todas las medias son diferentes. En este caso, como el valor de P es mayor al nivel de significancia, tenemos la suficiente información como para aceptar la hipótesis nula, donde establecemos que las medias son iguales. Ahora continuaremos con lo que es el análisis de la varianza. Como ya mencionamos, luego el resumen del modelo con una S de 125.978, una R cuadrada de 2.86%, una R cuadrada ajustada de 0% y la R predicha de 0%. El factor de las medidas nos dice que como es el compacto, mediano y grande, pues ya establecimos que nuestra nivel de muestra son 10 valores para cada una. Aquí nos dice nuestras medidas, como estuvimos comentando anteriormente, 461.5, 390.6, 385.6. La desviación estándar son 79.5, 102.8, 175.3. Los intervalos de confianza 349.8, 513.2, 308.9, 472.3 y 304.1 a 467.5. Pues en este caso, de acuerdo a los datos que nos está dando Minitab, nos dice: a continuación se presentan los datos de lesiones de cabeza en la maquinitis de prueba de choque. Se utilizan las unidades de medida H y C para las siglas de Head Injury Condition, que representa el criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utiliza el nivel de eficacia de 0.5 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías son en la misma media. Pues en este caso tenemos y dimos a resolver que las medias son iguales. Los datos que quieren que los automóviles grandes son más seguros, pues en este caso, como las medias son iguales, pues podemos decir que ambos casos o los tres tipos de automóviles tienen la misma probabilidad de media de que tengan la condición de insegura o el daño en la cabeza si llegara a haber un choque.
Con eso terminamos lo que es la parte de lesiones de un factor, y procedemos con el siguiente, que es análisis de dos factores. Definiciones. Existe una interacción entre dos factores y el efecto de uno de los factores cambia en las diferentes categorías del otro factor. Objetivo. Cada dato muestral clasificado con base en una variable de renglón y una variable de columna. Utilizar un análisis de balanza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción o un efecto de factor de renglón y un efecto de factor de columna. Tenemos unos requisitos. Para cada celda los valores muestrales provienen de una población con distribución aproximadamente normal. Número 2. Las poblaciones tienen la misma varianza o desviación estándar. Número 3. Las muestras o son aleatorias simples de datos cuantitativos. Número 4. Las muestras son independientemente entre sí. Este procedimiento no se aplica a muestras que no son independientes. Los valores muestrales se caracterizan en dos factores. Y número 6. Todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. Este diseño se conoce como diseño balanceado. Aquí tenemos un ejemplo. Dice ejemplo de mediciones de aceleración de pecho en G. Utiliza un análisis de balanza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción en el efecto de factor de renglón de tipo automóvil, extranjero, nacional, y el efecto de factor de columna en el tamaño de automóvil, compacto, mediano, grande. Utiliza el nivel de significancia de 0.05. Aquí procederemos a, pues como tenemos la gráfica que nos dice tipo de automóvil, nos menciona que es extranjero, nacional, tenemos tamaño de automóvil, que nos comenta que es vapor compacto, mediano y grande, y cada una tiene tres valores correspondientes a cada parte del tipo de automóvil, que es extranjero y es compacto, extranjero mediano y extranjero grande, y de este lado nacional compacto, nacional mediano y nacional grande. Ahora sí procedemos a abrir lo que es el Minitab. Aquí ya tenemos lo que es los datos de la tabla ya puestos en el Minitab, y nos dice que son extranjeros, son 3 compactos, 3 medianos, 3 grandes. En nacional tenemos 3 compactos, 3 medianos y 3 grandes con los datos correspondientes a cada valor. Lo primero que vamos a hacer va a ser una estadística ANOVA y vamos a hacer un análisis de media. En la primera vamos a agarrar lo que es desaceleración en el pecho, y luego en el factor 1 vamos a tomar el tipo de automóvil, y en el factor 2 vamos a tomar el tamaño del automóvil. Nuestro nivel de significancia, como nos dice, 0.05, y le vamos a dar a aceptar. Aquí nos muestra una gráfica representando el ANO normal de los factores de aceleración en pecho en G, con una desviación de nivel de significancia de 0.05. Tenemos efectos de la iteración, tenemos el compacto, aquí tenemos tamaño de automóvil, compacto, grande, mediano, con el tipo de automóvil, que en la primera parte es extranjero, en la segunda parte nacional. Tenemos lo que son los datos, que va desde menos 4.29 y a 4.29. Tenemos dos valores que van hacia lo negativo, tres valores a lo positivo, y el último valor mediano nacional va hacia lo negativo. Luego tenemos efectos principales para tipo automóvil. Tenemos la media de 42, 44 y 40, ambos dentro de los valores, pero lo que es extranjero está hacia 44, lo que es la media está por debajo de 40. Nos dice 39.168, 43.94 con una media de 41.55. Acá tenemos otros efectos principales de tamaño de automóvil. Tenemos que va el compacto, el grande y el mediano. El compacto con 45.70, el grande con 41.56 y el mediano con 41.56, compacto con no, y el grande con 37.41. Ahora vamos con estadística ANOVA. Vamos a ir con balanceado. Vamos a agarrar los factores de aceleración de pecho en G, y vamos a agarrar el tipo de automóvil, tamaño de automóvil, luego vamos a agarrar tipo de automóvil, vamos a poner el signo de multiplicación por el tamaño de automóvil.
gráfica va a ser 4 en 1, vamos a hacer igual y le damos a aceptar. Aquí podemos ver la gráfica de residuos de aceleración en pecho. Tenemos una probabilidad donde nos dice que va desde menos 10 hasta 10, con el porcentaje que va desde 1 hasta 99. Como vamos viendo los factores de cada distribución de los valores que tenemos. Aquí tenemos los costados, el histograma y el de versus orden, cómo va la distribución de los datos de acorde a lo que tenemos establecido. Información de factor: tipo automóvil fijo, tamaño de automóvil, niveles 2 y 3, valores extranjero nacional, compacto grande mediano. Tenemos el análisis de balance de aceleración de pecho en grado G. Vamos por la gente del primer tipo, dice tipo automóvil. Tenemos uno SC 117.56, MC 117.55, factor de 5.44, valor de P 0.038. En este caso, en la primera parte, el valor de P es menor al nivel de significancia, que es 0.05, por lo que tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, que nos dice que todas las medias son iguales, y aceptar la hipótesis alterna, que nos dice que al menos una de las medias es diferente. En el caso de tipo de automóvil, que viene siendo tipo de automóvil extranjero y nacional. De acuerdo al tamaño de automóvil, tenemos un GLD2, un SC de 154.78, un MC de 77.38 y un factor de 3.58 y un valor de P. El valor de P nos dice que es 0.06, lo que es mayor en nuestro nivel de significancia, que es 0.05, lo cual nos dice que no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula en la parte de tamaño de automóvil, que es compacto, grande y mediano, y aceptar la hipótesis alterna. En tipo de automóvil versus por tamaño de automóvil, tenemos un GL2, un SC de 14.78 y un MC de 7.38 y un factor de 0.34 con un valor de P de 0.717. Un resumen de modelo, que tenemos a S de 4.64, una R cuadrada de 52.54 y un R cuadrado ajustado de 32.77%. A continuación vamos a proceder a hacer lo que es estadística ANOVA y nos vamos a ir a una gráfica de intervalos. Vamos a dar con grupos, vamos a aceptar, vamos a agarrar la selección de en pecho y aquí en esta parte vamos a poner tipo de automóvil y tamaño de automóvil y vamos a dar a aceptar. Aquí nos vamos a dar una gráfica de intervalos de selección en pecho con un índice de confianza del 95% para la media, donde nos dice el tamaño de automóvil: compacto, grande, mediano, cuando es extranjero, y compacto, grande y mediano cuando es nacional. Como vamos viendo la variación de las medias de los valores, el compacto nacional es muy pequeño debido a que, como tenemos compacto nacional, van de 43, 44 y 42. Es muy cerrado los valores que tenemos aquí a comparación de compacto extranjero, que vemos que nuestro valor mínimo es de 43 y el valor máximo de 54, en este caso 41, 47. Hay una variación considerable entre cada valor. Tenemos 32 y 45. En este caso, pues la diferencia entre cada valor es 1. Ok, y tenemos los valores aquí que nos va mostrando cómo están las medidas de cada factor. A continuación procedemos a lo que es estadística ANOVA y nos vamos a ir a lo que es gráfica de efectos principales. Vamos a dar aceleración, tipo de automóvil y tamaño de automóvil, y le vamos a dar aceptar. Aquí nos muestra cómo está la gráfica de efectos principales de acuerdo al tipo de automóvil, si es extranjero nacional, y el tipo de automóvil, si es compacto, grande o mediano. Vemos cómo es la diferencia entre las medias de ambos valores. En el extranjero es más alta contra el nacional, que es más pequeño, y en el tamaño pues vemos que el compacto es más grande versus el grande y el mediano. Ahora vamos con estadística ANOVA, gráfica de interacción, y vamos a agarrar esta relación con los factores de tipo de automóvil y tamaño de automóvil y vamos a dar aceptar. Aquí nos dice gráfica de iteración para la aceleración de pecho en G, de tipo extranjero contra el nacional. Vemos que el azul sin puntear es el extranjero y el rojo punteado es el nacional. Vamos viendo cómo van de acuerdo al tipo de automóvil, que es compacto, grande y mediano. Las medias entre de ambos
con el compacto un poquito más grande a comparación del grande, y el mediano, que es una diferencia. De igual forma, esta lo podemos poner de una manera diferente: ANOVA, gráfica de iteraciones, y en este caso cambiamos los valores y los ponemos al revés. Ponemos tamaño versus tipo. Vamos a aceptar. Aquí vemos cómo cambia. Nos da uno de acuerdo a extranjero, nacional, y si el auto es compacto, con el azul, en la roja es grande y el verde es mediano. Vamos viendo cómo son las medias de acorde a estos dos valores. Vamos a ver cómo varían. Nos vamos al ejercicio que nos dice: utiliza el análisis de varianza para los factores que también se existen en el efecto de iteración, el efecto de factor de renglón tipo automóvil, extranjero nacional, el efecto de factor de columna tamaño automóvil, compacto de un nivel de confianza. Pues tenemos un análisis que existe una iteración, como miran. Vamos viendo cómo están los valores entre ambos, entre los factores que es extranjero nacional y lo que es el tipo de automóvil de tamaño de acuerdo a compacto, grande y mediano. Y el siguiente es nuestro ejercicio, que dice: ejercicio de lesiones de cabeza con un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones de cabeza de las Magnitsky para prueba de choque. Se utiliza las unidades de medida de H y C por las siglas Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones de la cabeza. Se utiliza análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de iteración, el efecto de factor de renglón del tipo de automóvil extranjero nacional y un efecto de factor de columna de tamaño del automóvil compacto mediano, y utiliza el nivel de eficacia de 0.05. Aquí tenemos igual nuestra gráfica donde dice que si es extranjero nacional y el tamaño del automóvil, si es compacto, mediano, grande, igual con sus tres valores correspondientes a cada parte. Y procedemos a abrir lo que es Minitab. Aquí tenemos nuestros valores de género de cabeza, nuestros valores de acuerdo al tipo de automóvil extranjero nacional y el tamaño del automóvil. Pues lo primeramente que vamos a hacer, vamos a hacer estadística, ANOVA, y vamos a hacer un análisis de medidas, igualmente lesiones de cabeza, y nuestros factores vamos a agarrar lo que es tipo de automóvil, tamaño del automóvil, y le vamos a aceptar con nuestra nivel de 0.05. Aquí, como vemos, tenemos nuestro efecto de iteración. Nos está pidiendo de 100 a menos 100, que tenemos 113.6 a menos 113.6, y tenemos nuestro tipo de automóvil, como dice, extranjero, esta parte de aquí, nacional, esta parte de la segunda parte, compacto, grande, mediano, como van hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, igual, abajo, arriba, abajo y arriba. Efectos principales del tipo de automóvil, pues como aquí no vamos viendo igual que el anterior, pues tenemos que la medida del extranjero es mayor que la medida del nacional. Y efectos principales del automóvil, tenemos que las medias van hacia lo positivo, un poco menor a lo que es compacto, menos para lo que es grande, y un poco positivo a lo mediano. Estadísticas, nos vamos a ANOVA y nos vamos a ANOVA balanceado, igualmente lesiones de cabeza, y agarramos lo que es tipo de automóvil, tamaño de automóvil, luego tipo de automóvil por el tamaño de automóvil, y gráficas 4 en 1. Damos a aceptar, y aquí nos dice nuestra gráfica de residuos de acuerdo a las lesiones de cabeza. Nos da el porcentaje de acorde a los datos en la distribución, y tenemos un solo símbolo que se encuentra fuera de lo común, que es el símbolo de la fila 8, 240.667, con un porcentaje de 96%. Aquí tenemos una de diversos ajustes donde nos muestran los valores de cada parte, le damos nuestro histograma y nuestra gráfica de versus orden. Igual acá tenemos nuestra información del factor, que dice tipo de automóvil fijo, tamaño de automóvil fijo, niveles 2 y 3, extranjero nacional, compacto, grande, mediano, y el análisis de varias selecciones nos dice el tipo de automóvil, nos dice que la primera es LD1, SC de 34.060, MC de 34.060, igual un factor de 2.25 y un valor de P de 0.159.
aquel valor va a ser mayor que 0.05, nuestra nivel de significancia, pues no tenemos ninguna información, ninguna base para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna que nos dice que alguna de las medidas son diferentes. En este caso, nuestro valor de P es mayor al nivel de significancia, por lo que podemos aceptar la hipótesis nula. Igual con el tamaño del automóvil, tenemos un GL2, un MC de 13.255, MC de 6.627, un factor de 0.44 y una P de 0.655, igual es mayor al nivel de significancia, por lo que no tenemos ninguna evidencia para rechazar la hipótesis nula. Aquí tenemos el resumen de modelo que nos dice S es igual a 123.119, una R cuadrada de 33.15, una R cuadrada ajustado de 5.30. En este caso pues estamos viendo que las medias son iguales o tienen una semejanza. Así que nos vamos con estadísticas, nos vamos con ANOVA, nos vamos a ir a gráfica de intervalos, nos vamos a ir con grupos, le vamos a dar a aceptar, vamos a dar optimizaciones de cabeza, luego vamos a agarrar tanto de automóvil y tamaño de automóvil y le vamos a dar a aceptar. Aquí vamos viendo los gráficos de intervalos, elecciones de cabeza, pues podemos ver lo que es extranjero nacional, compacto grande mediano, igualmente nacional, compacto grande mediano. Vamos viendo como anteriormente el compacto nacional. El compacto nacional, pues vemos que no hay mucha variación, o sea, tenemos, si hay una variación considerable por la comparación de otras, pues si varía, por ejemplo 368 mínimo, 476 máximo, igual 600 a 300, 169 a 300, aquí nada más hay una variación de 100, igual aquí una de 300 a 500, tenemos una de 300, así que vamos viendo que pues el nacional es el que menos variación entre las medias presenta, a comparación del extranjero grande, como vemos que si hay una desviación muy grande correspondiente a las mismas. Aquí dice las desviaciones estándar individuales se utilizan para calcular los intervalos, pues aquí están los intervalos de cada parte correspondiente a extranjero nacional y si es compacto grande mediano. Nos vamos a ir a estadística, nos vamos a ir a ANOVA, nos vamos a ir a gráfica de efectos principales, vamos a regresiones, tamaño y tipo. Le vamos a aceptar, aquí vamos viendo cómo va la gráfica en tipo automóvil, que es nacional extranjero, y el tamaño, que es compacto grande mediano. Vamos viendo que pues como vimos anteriormente, la primera parte de la NOVA, pues vamos viendo que es extranjero y el nacional pues si hay diferencia. Igualmente aquí nos dice el extranjero está hacia arriba, nacional está un poco más abajo, la media correspondiente, y el tamaño del automóvil pues igual, es compacto, grande, mediano. Aquí nos dice igual, compacto, mediano y grande hacia el menor. En este caso proseguimos con lo que es ANOVA y gráfica de iteraciones. Aquí igual, lecciones de cabeza, tipo automóvil y tamaño de automóvil, le damos a aceptar y vemos aquí la gráfica, que el azul corresponde al extranjero y lo rojo a lo nacional, cómo se representan las medias. Viendo a cada factor, medida de compacto nos dice que es 384.33, en grande es 240 y en mediano es 397 cuando es nacional, y cuando es extranjero pues nos dice que compacto es de 445, grande es de 446.33 y mediano es de 380. De este mismo modo, si apretamos controles, pues aquí podemos cambiar los valores invirtiéndolos y decir tamaño de automóvil por tipo de automóvil, y nos va a dar la siguiente gráfica donde nos muestra si es extranjero nacional, pero ahora vamos a ver lo que es compacto en azul, lo rojo es grande y lo verde es mediano. Aquí vemos que el extranjero cuando es compacto nos dice 445, pues como ya vimos, y nacional 364.3. Vamos viendo las dos diferencias entre las gráficas, pero en sí nos van viendo los mismos resultados, nada más expresados de diferentes maneras. Y aquí nos dice balanza para los factores para determinar si existe un efecto de iteración en efectos de factor de renglón y automóvil extranjero nacional, y efecto de factor del tamaño de columna de automóviles, comparación mediano grande, el nivel de significancia, pues como lo estamos viendo, los efectos de iteración, y vemos unos
Los efectos de iteración, como vimos, medida mayor es lo extranjero, menor en lo nacional, y vamos viendo como lo grande, lo compacto, grande y mediano, pues se representan en los gráficos que estamos viendo en esta parte. Bueno, por mi parte será todo correspondiente a lo que es la unidad número 3. Muchas gracias.